Bueno, pues hola, ¿cómo están? Esta es la clase número 7, si no me equivoco. Sí, 7. Esta es la clase número 7. Las anteriores clases hemos estado viendo, bueno, la anterior clase vimos el código de un layout, vimos cómo definir recursos estáticos y creo que ya. Sí, ya. Ese como tal es frontend. Entonces, eso lo vamos a pausar tantito, ya que en primer el curso no es de esto, no es de frontend. El curso en teoría es de puro servidor, puro node. Así que vamos a pausar tantito la parte del motor de vistas. Al menos ya saben cómo es, ya saben cómo funciona, bajo qué estigma funciona. Entonces ya pueden ir jugando con las vistas. De todos modos, vamos a volver a retomar front cuando veamos SAS, ya que vamos a ver SAS. A petición de ustedes pidieron ver primero bases de datos. Entonces vamos a dejar pausar tantito frontend. Experimenten, métanle, hagan lo que quieran para que vayan familiarizándose con los motores de vistas. Y cuando regresemos a SAS, pues ya estén un poco más experimentados. Y ahorita vamos a ir con la parte de bases de datos. Y un tema antes de las bases de datos que me gustaría ver. Y pues bueno, entonces pues vamos a seguir. Recuerden, saquen sus apuntes. Y al final les voy a explicar una pequeña tareita. No me la van a subir, pero sí la necesito que la hagan. Y la nueva dinámica para los códigos, porque ya vamos a cambiar la dinámica de los códigos en en la clase en línea, la que es en vivo. Entonces pues pongan atención, ¿no? Ya saben, apuntes, se los voy a pedir al final del curso. Y pues vamos a empezar, ¿no? Ah, bueno, falta aquí. Bueno, tenemos nuestro diagrama de siempre, ¿no? Nuestro servidor, Node, con sus módulos y tenemos lo que llevamos, más o menos. Tenemos la parte de SAS, bueno, no, SAS no, todavía no lo vemos, lo vamos a ver. Pues tenemos la parte de HTML5, el frontend como tal, aquí en este caso. Tenemos la parte de Express, que es el middleware que nos conecta con el servidor. Tenemos ya la renderización de motor de vistas, a través de un motor de vistas, el que ustedes quieran. En nuestro caso es Pug. Y tenemos los recursos estáticos, que recuerden que era poner recursos a disposición del usuario y que el cliente pudiera consumirlos. Ahora, si se fijan, tenemos modulitos en rojo. Los verdes son los que todavía no vemos. Los rojos son los que estamos viendo en este momento. Entonces, los que estamos repasando y los que estamos aprendiendo. Ya vimos renderización, ya saben cómo trabaja ese módulo. Luego lo vamos a modularizar, o sea, literal sacarlo del archivo principal. Pero de mientras ya saben cómo funciona. De hecho, es lo que ya vamos a empezar a hacer. Si se fijan, si quieren pueden abrir el código de a.js, el último que hicimos. Todo está en ese mismo archivo. Ya que ya estamos haciendo crecer nuestro servidor, vamos a empezar ya a extraer partes de código y a modularizarlo como en las clases pasadas, que vimos uno que se llama exports. Ya lo vamos a empezar así. Al principio no quise hacerlo así porque no quería que se me cuatrapearan. Primero quiero que entiendan la funcionalidad y una vez entendiéndola, ya nada más es fácil sacar el pedazo que ya entendieron y aislarlo y ponerlo aparte y mandarlo a llamar para que todo quede más bonito y quede como en el diagrama que están viendo. Entonces ya tenemos renderización, es decir, ya lo podemos extraer y lo podemos exportar, lo vamos a ver en la clase de en vivo. Vamos a ver, seguimos viendo un poco de gestión de errores, aún no lo vemos, no lo hemos visto tan explícitamente, pero sí implícitamente, y hoy vamos a ver otra parte. Vamos a ver lógica de datos hoy, que es lo que me interesa, y algo que se llama routing. Entonces, pues vamos lo que vamos a ver. Así que vamos a empezar con routing. Anoten. ¿Qué es el routing? Bueno, el routing es direccionar todas las rutas y directivas del servidor, del cliente hacia el servidor. Vamos a hacerlo un poco más claro con este ejemplo. Un servidor, pues es aquel módulo, aquel conjunto de programa que nos da la funcionalidad de una página web, por ejemplo. Pero un servidor es multiplataforma. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros podemos tener una petición de computadora y una petición de celular. Entonces, esperen un tanto, voy a tener que pausar tanto la grabación. Listo, ustedes ni se dieron cuenta del corte. Ah, bueno, sí se dieron cuenta por los audífonos. Me los voy a poner así. En fin, continuamos. Ya les se me olvidó en qué me quedé. Sí. Nosotros podemos tener una petición desde una computadora a través de un navegador web, pero también digamos que podemos tener una petición a través de una app de celular. Depende a cómo hagan la app. Si la app son puras web views, pues no hay problema, pueden hacer lo mismo. Pero supongamos que está bien hecha. Y vamos a poner ejemplo de Facebook.
Facebook puedes acceder a través del navegador. Entras a www.facebook.com y metes tus datos y te logueas. En la aplicación de Facebook te metes y pues no es www.facebook.com, tampoco es una web view, es una aplicación bien formada, bien hecha en R, creo que está hecha, con sus campos y con su botón entrar. Ahora les pregunto, cuando ustedes hacen la petición desde un navegador de internet, digamos que es bajo la directiva login, llega la directiva login, la valida, confirma los datos con la base de datos y renderiza. Le responde al cliente, respuesta a PC con renderización de vista. Ahora, eso pasa en Facebook, por así decirlo. Ahora, en una aplicación de celular, si tú vas bajo la directiva login, valida, confirma, ¿le vas a renderizar un punto .pug al celular? Y no se lo vas a renderizar, porque la aplicación no es una web view, es una aplicación nativa hecha para el sistema, para Android, para iOS, en Swift, en R, no sé. Entonces, la respuesta para el celular tiene que ser diferente. ¿Qué tiene que ser? Bueno, a lo mejor la aplicación de celular, cuando te logueas, solo necesita que le mandes información, algún tipo de información en específica, y él lo pinta en su propia aplicación. Se las voy a poner más complicada. Digamos que esta es una petición de computadora, de un navegador web. Y ahora la aplicación está hecha en Java. Y vamos a tener un tercer programa que está hecho en Python. Y esos tres mandan la directiva login. ¿A todos les vas a renderizar? O sea, al programa en Python también le vas a renderizar una vista en PUG. No, porque ni siquiera el programa en Python ni siquiera es un navegador web. Y recordemos que la renderización solamente interpreta el lenguaje de PUG y lo pone en lenguaje HTML. Entonces imaginemos que tenemos una aplicación de escritorio nativa hecha en Python, con la interfaz gráfica de escritorio. Y le damos en login. ¿Dónde fregados nos va a renderizar una vista HTML? No se puede porque no es un navegador. A eso se refiere el routing. A hacerlo multiplataforma. A que bajo una directiva pueda hacer diferentes cosas. No le vas a hacer, el trato que le vas a dar a la PC no es el mismo que a un celular, ni es lo mismo a una aplicación nativa de escritorio, no es el mismo, pero sí puede ser bajo esa directiva. Entonces, el login de una PC va a hacer cosas diferentes en el servidor, el login de un celular va a hacer cosas diferentes y el login en una aplicación de escritorio en Python, por ejemplo, va a hacer cosas diferentes en el servidor. A eso se refiere el routing. Especificar qué tipo de rutas van a ser para qué dispositivos o para qué peticiones. ¿Ok? El servidor Node siempre son multiplataforma. El servidor es capaz de poder procesar las solicitudes a fuerzas que no sean de web. Web, escritorio, celular, todas. Él es capaz de agarrar la información, trabajarla y responderle a cada uno lo que se le debe. Bueno, es un poco confuso a lo mejor, pero pues si lo intentas abstraer con ejemplos de la vida real, pues ya no se hace tan difícil. Eso a simples rasgos es el routing. Simplemente especificar directivas específicas para cada evento. Y a esto se le conoce en las lenguas bajas, bueno, en el ámbito popular y como todos lo conocemos, como consumir un servicio. El celular está consumiendo un servicio diferente al de la PC, pero el servidor es el mismo. No crean que va a haber un servidor específico para peticiones de web y un servidor específico para cuestiones de celular y un servidor específico para cuestiones de escritorio. No, porque eso sale muy caro, no vale la pena eso. Vale la pena tener un servidorzote enorme programado de tal forma que pueda identificar entre estos tres y a cada uno le responda lo que le necesita responder. ¿Ok? Eso es básicamente el routing. Espero que esté quedando claro. Si tienen alguna duda, pues simplemente me ponen en los comentarios o lo vemos sus dudas en la clase del miércoles. El routing también nos va a servir para un tipo de validación. ¿Recuerdan que íbamos a ver una parte de gestión de errores? Bueno, el routing también nos va a servir para eso. Por ejemplo, vamos a empezar con una directiva falsa. Supongamos que si ustedes en Facebook otra vez, lo vuelvo a tomar. Ponen www.facebook.com diagonal y se les ocurre meter otra cosa, como ese ejemplo que está ahí, XYZASDF. ¿Qué va a hacer el servidor?
pues va a decir, pues esto no existe. Te mando una pantalla de error. Esa es vamos a ver en la clase del miércoles un ejemplo de cómo evitar eso. Cómo evitar que metan cosas que no las tengamos consideradas. Que al poner cualquier directiva que no tengamos considerada en nuestro servidor, te mande una pantalla de error. En este caso vamos a mandar un 404 para decirle al usuario que esa directiva no existe y que no lo intente. Entonces vamos con el routing, en el ejemplo del miércoles que vamos a ver cómo si alguien intenta entrar a nuestro servidor o intenta meterle alguna directiva que no exista, diagonal Oscar, diagonal XYZ, diagonal Java, lo que sea. Y si nosotros en nuestro servidor no está registrada y no tiene acciones para esa directiva, le mande un 404 personalizado. O sea, porque si tú la pones así, te va a aparecer la notificación del navegador de que no existe. Pero nosotros podemos renderizar una pantalla con un error personalizado, 404, no se puede, regresar a la página principal y lo que le quieran meter. Vamos a ver otro ejemplo. Digamos que cuando entras a tu cuenta, a tu perfil, cuando te logueas, digamos que se direcciona a la directiva My Account, mi cuenta. Cierras Facebook, cierras el navegador, lo vuelves a abrir y metes a Facebook y ya directamente te pone en My Account. Ya ni siquiera te manda la principal a loguearte. Y así, si vuelves a cerrar el navegador y lo vuelves a abrir y metes Facebook, te va a poner ya con tu sesión logueada. A eso se le llaman las cookies. Eso lo vamos a ver en las clases... Bueno, hasta ahí me quedé con mi grupo anterior del semestre pasado, hasta cookies y sesiones. Entonces, vamos a llegar a eso en unas 3 clases a lo mejor. O 2, 3, unas 3. Pero bueno, eso es a través de las cookies. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? También vamos a ver con el routing que bajo una directiva en específica como My Account, por ejemplo, el servidor jale las cookies de la PC y vea si ya estaba logueado. Y si sí, le renderiza su perfil normal. Cuando se quita esto, por ejemplo, cuando borras el historial de tu navegador, las cookies se eliminan. Entonces, cuando ya entres a My Account, bueno, cuando entres a Facebook y manda My Account, el servidor va a decir, vamos a checar las cookies. Agarramos, la procesamos, no tiene. Entonces te mandamos a la de inicio de que no, esta no puedes entrar todavía, loguéate. Entonces, eso se genera con el routing. Igual en celular, si ustedes en celular se meten a su aplicación de Facebook, ya están en Facebook, se salen, la cierran incluso, y se vuelven a meter, vuelve a estar su sesión logueada, nunca los desloguea, porque hay unas cookies en el celular que bajo una directiva en específica de la aplicación, el servidor la trabajó y te arrojó el resultado. Entonces, bajo para eso sirve también el routing. Para evitar directivas que no existen y para cuestiones, por ejemplo, de cookies, de cosas estáticas. Eso lo vamos a ver después. Bueno, el primero de cosas que no existen ya lo vamos a ver el miércoles. Y el de cookies lo vamos a ver en 3 clases. Y bueno, eso es a grandes rasgos lo que va a ser el routing. Repasemos. El routing simplemente es especificar las directivas del servidor y responder depende a quién se las está pidiendo o qué se está pidiendo. Y en cuestiones de validación, checar cookies y checar direcciones que no existen a lo mejor. O incluso checar direcciones maliciosas, o sea que bajo una lectura de lo que quieren escribir, si vemos que es algo malicioso, poder actuar de otra forma. Pero bueno, esto es ya cuestión de seguridad que veremos ya mucho después si es que nos da tiempo. Entonces, eso es el routing. Simplemente especificar las directivas de nuestro servidor. Es eso. Dejen de ver esto como parte de la URL. No, en un navegador sí se pone en la URL, pero en una aplicación celular tiene estas directivas. No se pone mediante URL, se manda por parámetro, pero tiene la directiva. Entonces también dejen de ver esto como una dirección web de diagonal login, diagonal, no, o sea, no a fuerzas la directiva es de un URL de web. No, se puede usar en un celular o en una aplicación nativa de escritorio. Se puede usar y se utilizan las directivas. Las directivas solo para comunicarte con el servidor qué quiero hacer. Decirle al servidor, oye, yo quiero hacer esto. Entonces el servidor lo tiende bajo directivas, que son estas. ¿Ok? Entonces eso es el routing. Espero que haya quedado claro. Si quedó un poco cuatrapeado, pues el miércoles me lo dicen y se los vuelvo a explicar. O en los comentarios saben que respondo. En fin. Terminado este tema de routing, vamos a pasarnos ahora hacia lo interesante. Bueno, esto también es interesante, ¿no? Pero ahora vamos a ver algo más interesante. Bueno, espero que no haya dudas de esto, en verdad.
Yo creo que con el ejemplo en código lo vamos a ver más claro. Vamos a ver algo que se llama bases de datos no SQL. Muchos la han de haber escuchado, a lo mejor y nada más por moda, porque algún amigo les dijo, porque un profe les dijo. Y pues son el tipo de base de datos que están tomando mucho mercado, están tomando mucho poder por sus beneficios. No SQL les va a impresionar, no viene de no SQL, es la abreviatura. Bases de datos no SQL significan Not Only SQL, no solo SQL, Not Only SQL. ¿Qué quiere decir esto? Que sí pueden ser SQL, o sea, sí pueden trabajarse bajo el lenguaje SQL, pero no solamente eso, pueden trabajarse bajo muchas formas. Entonces muchos se impresionan porque piensan que no SQL significa que no ocupa SQL, no, es el acrónimo de Not Only SQL. Entonces ese es dato interesante. En fin, este tipo de bases de datos se identifican por ser unas bases de datos no relacionales. Si se fijan en el dibujito, están cortando las relaciones. Ahora, ¿qué es no relacionales? Bueno, en MySQL tenemos que los datos, las tablas, tienen que estar relacionadas unas con otras. No puedes tener tablas por donde sea, no. Tienes que tener una tabla y, por ejemplo, si en otra tabla, si el valor se repite, la relacionas a través de una llave foránea, siendo la llave principal de una tabla. Digamos, tenemos la tabla, ya supongo que ya lo vieron en los cursos de bases de datos. Tenemos la tabla usuario. Pero en la tabla usuario tenemos algo que se llama dirección domicilio. Pero entonces esa es una llave foránea de la tabla domicilio que viene calle, número, fachada, bla, 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 código postal. Entonces eso hay una relación entre llave foránea y llave pública, llave primaria. Entonces, esos son las bases de datos SQL relacionales, donde hacen sus diagramas. En bases de datos todos hicieron sus diagramas de relación. Bueno, estas bases de datos no tienen por qué estar relacionadas entre sí. Pueden ser súper independientes y eso ya da un plus de que puedes tener todo súper independiente sin tener que relacionar con nada. Por ejemplo, inconvenientes de las bases de datos SQL es que, por ejemplo, si tú quieres borrar algún registro donde puede afectar otra tabla, no te lo permite. Tienes que borrar primero la tabla de menor jerarquía, bueno, el registro de la tabla de menor jerarquía, para poder borrar este. Entonces ya insertaste dos consultas. Digamos, si quieres borrar el usuario registrado con su dirección, no puedes borrarlo, tienes que borrar primero su dirección, porque es la de menor jerarquía, te va a marcar error. Entonces ya me tienes que meter la consulta, borrar el registro de dirección y luego borrar a la persona. Y ojo, eso son solo dos tablas. Son miles de tablas las que puede haber y tienes que estar haciendo un borrado en cascada. Es una desventaja de las SQL. En las no relacionales esto no pasa porque no hay relación. Tú las puedes tener independientes y las almacenas bajo un estándar y ya, te libras de esos problemas. Entonces, no tienen que almacenarse estructuras fijas como las tablas del modelo de bases de datos relacional. Vamos a ver un poco de las características de las bases de datos no relacionales. SQL, que es el lenguaje de consulta, no es como tal su lenguaje principal. No es como lo puedes manejar, pero sí se puede hacer, sí se puede ocupar, sí lo soportan. Por eso el acrónimo no solo SQL, Not Only SQL. Pero sí lo pueden hacer. ¿Alguien lo ocupa? Nah, la verdad es que nadie, porque no. Sí se puede hacer, es bondadoso y sí podemos usarlo, pero nadie lo ocupa, porque lo demás es mejor. Ahora, los datos no tienen que almacenarse en tablas. El modelo, el esquema base del SQL son las tablas. Son las tablas, no hay otra cosa. Pero en una base de datos no relacional podemos almacenar en muchas formas. Ahorita lo van a ver. Y pues generalmente su arquitectura es distribuida manteniendo como que la información en muchos lados, en muchas máquinas. Eso es la bondad de no tener tablas, que podemos replicar toda esa información como grafos casi casi. Y podemos tener en cada nodo la misma información a través de una red. Es otra de las bondades de las bases de datos no relacionales. Ahora, vamos a ver cómo se almacenan. En SQL tenemos nuestra típica relación, que es la tabla, con sus llaves privadas y foráneas. No sé si algunos de ustedes llegaron a ver la forma analítica. Es una forma de relación, pero más rebuscada y más
más elegante, por así decirlo, pero a la vez más difícil. Así que nunca le vi chiste a esto, porque lo mismo que hace esto lo hace esto, nada más esto se ve más empresarial. Pero yo nunca he visto que en una empresa hagan esto, así que esta es la típica, la que nos enseñan en la escuela y en todos lados. Vamos a ver las NoSQL, cómo las puedes almacenar los datos. Bueno, puedes almacenarlos bajo llave valor, clave valor. Puedes tú tener un catálogo como un diccionario de datos, donde tienes tu clave, digamos, o claves, por así decirlo, y el valor. Clave valor, nombre, Oscar, dirección, tal, teléfono, tal, clave valor, todo eso en un documento. Lo podemos almacenar en grafos, podemos tener datos aquí, datos acá, datos por acá, datos por acá. Aquí pueden repetirse los datos, aquí puede haber un dato simplemente que solo esté en este nodo. Aquí puede haber datos de este nodo y de este nodo. O sea, podemos tener toda la información en una estructura de nodos que nosotros entendamos, obviamente, para poder acceder a los datos de cualquier forma y depende del procedimiento. Que tengamos un sistema que entre al nodo y diga, ah, necesito la información de acá, pum, la de acá. ¿Cuál me queda más cerca, esta o esta? Creo que esta. Entonces vas y las agarra y las almacena y te trae las cosas que ocupaste. En dado caso, por ejemplo, de una consulta. Si tú dices select from la tal tabla, te trae los datos de esa tabla. Digamos, aquí mandamos una consulta, entonces va a buscar por los nodos. Depende de los datos más cercanos que tenga. O también sirve también para tener lo mismo en todos lados y así poder tener una arquitectura distribuida. Tenemos la clave de columna familia, esa es más o menos donde entraría la SQL, donde puede utilizarse SQL, es más o menos lo mismo que relacional, nada más que aquí no relaciona por llave foránea ni primaria, sino relaciona por familias de datos. Pero es más o menos la parte de SQL que puede ocupar Ay, me marcó una baja de frames. Ah, ya se compuso. Ya se me olvidó. Ah, sí. Y bueno, esto sería como la parte SQL de las bases de datos no relacionales. Y por último, en documentos, que es el que vamos a ocupar nosotros en archivos. Literal, los datos, guardarlos en archivos de distintas extensiones. Y esos archivos es tu base, o tus bases, por así decirlo. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. De hecho, este y este van de la mano, porque se pueden combinar. Nosotros vamos a combinar estos dos, el clave valor y el documento. Bueno, estas son las formas de almacenar datos en NoSQL y en SQL, ¿no? Ya vimos las características y por qué no son no relacionales. Ahora, vamos a ver unos pequeños conceptos. Nosotros vamos a ver bases de datos no relacionales orientadas a documentos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú dices programación orientada a objetos, quiere decir que la base de toda esa programación es en objetos. El pan de cada día de ese paradigma de programación son los objetos. Entonces quiere decir que no es, por ejemplo, React y Angular es programación orientada a componentes. ¿Qué quiere decir? Que la base de toda esa programación va a ser el componente. Entonces, orientado a documentos quiere decir que la base de toda nuestra programación de base de datos va a ser en documentos, se va a basar en documentos. También se les llama bases de datos bases de datos documentales. Y están constituidas por programas que almacenan, recuperan, gestionan, lo mismo que hacen todas las gestores de bases de datos. Pero nuestra unidad de base va a ser el documento. ¿Ok? Ahora, ¿qué es un documento? Van a decir, bueno, ¿qué es un documento? ¿Documento de Word? ¿Documento de Excel? No. Un documento es como una encapsulación y codificación, obviamente, de información siguiendo algún formato. Un documento de Word es un encapsulamiento codificado con caracteres, nuestras fuentes de letra, nuestros marcos, negrita, cursiva. Es información que sigue un estándar, el estándar .docs, que es la terminación de Word. Igual un PowerPoint, encapsulamiento de datos codificados, de información, siguiendo el formato .pptx. ¿Ok? Si ustedes tienen duda de cómo se ve ese encapsulamiento, pueden agarrar un documento de Word, darle clic derecho, abrir con Visual Studio Code o con Notepad++ o con un bloc de notas sencillo. Si ustedes hacen una de esas tres, van a ver todo ese encapsulamiento. Van a ver un montón de líneas de código con un montón de caracteres bien extraños que no van a entender. Esa es la codificación. Y el encapsulamiento dentro de un archivo, dentro de un documento. Eso es un documento. Es la definición de documento. Entonces, si quieren hacer la prueba, en este mismo momento, abran un documento de Word. Bueno, no lo abran, háganle clic derecho, abrir con Visual Studio Code y ahí ven todo el encapsulamiento de la codificación de la información. Bueno,
vamos a definir qué es un esquema. Un esquema es como que la estructura de una base de datos en un lenguaje soportado por el sistema. En SQL los esquemas son las tablas. Las tablas y el conjunto de tablas es el esquema de una base de datos. Es decir, en lo que me baso para... Ay, voy a tener que volver a pausar el video. Listo. Ya hasta se me olvidó en qué me había quedado. ¿Qué me quedé? Ah, ya. En esquema. El esquema es la base, el, ¿cómo fue? El sustento de la base de datos. Pero vamos a traspolarlo en un ejemplo. En SQL, el esquema son las tablas. Tú para hacer una base de datos lo haces con base en tablas. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a ocupar MongoDB. MongoDB es un modelo de base de datos no relacional. Es como el SQL, pero pues en Mongo es no relacional. Hay muchos no relacionales, pero Mongo ahorita es el más ocupado. Por eso es el que vamos a ocupar. ¿Y en qué se basa Mongo? Mongo no se basa en tablas, se basa en documentos. ¿Y en qué tipo de documentos? En un docs, no, en un pptx, no, en uno que se llama BASON, ¿ok? BASON, esa es nuestra extensión, por así decirlo, del documento que vamos a ocupar. El modelo, pues es la implementación de un esquema, o sea, es decir, tú tienes todas tus tablas, y si lo implementas, es el modelo de base de datos. Una base de datos basada en tablas. Una base de datos basada en BASONs. Ahora, ¿qué es un BASON? Bueno, BASON es un JSON, en pocas palabras. Es un documento basado en JSON. Ya definimos qué es JSON. Como el package.json que tienen en su proyecto. Pero ¿qué pasa? Lo codifica a binarios. De ahí viene el acrónimo. Binario, JSON, JSON binario. Es decir, que todo ese JSON que tienen lo traspola a puros ceros y unos. Y ese archivo binario es el que se llama BASON y bajo ese trabaja Mongo. Mongo agarra ese BASON con arrays de bytes y los traduce y los pinta. Si tú le mandas algo, lo pasa a puros ceros y unos y eso almacena. Si tú intentas atacar una base de datos SQL, tienes acceso a las tablas y a menos que no hayas cifrado la información, ahí se ven las tablas. Se ven ahí el texto en plano. Si tú hackeas la base de datos de SQL y entras a la tabla usuarios, te aparecen los usuarios. Si tú atacas una base de datos en Mongo, atacas y te van a salir puros ceros y unos. De ti depende volverlos a armar y ver qué dice. Imposible no es, pero más difícil, claro que sí. Entonces es una de las ventajas de Mongo. Si tú intentas robarte una base de datos en Mongo, lo que te estás robando son puros ceros y unos. No te estás robando... Y literal cuando lo abras te van a salir puros ceros y unos y no vas a saber ni dónde empiezan. A menos que tengas muchos conocimientos de informática, sabrás más o menos cómo va el patrón. Pero pues ya es más difícil, ¿no? Entonces, Mongo trabajaba... Y si eso lo cifras, todavía más. Entonces, de eso es BASON. Entonces, Mongo va a trabajar en JSONs cifrados a binario o codificados en binario. Entonces, cuando tú des un alta, tienes un archivo JSON, va a pegar tu alta, por ejemplo, un alta usuario, va a pegar el nombre, el usuario, la contraseña, y una vez que lo salves, ese documento se va a codificar a binario y en tu compu vas a tener el archivo binario que no vas a entender. La única manera de entenderlo es a través de Mongo, otra vez por tu mismo sistema hacer una consulta. Haces la consulta, llega a Mongo, Mongo jala el archivo en binario, el documento en binario, lo traduce, te lanza la consulta y lo vuelve a dejar donde estaba. Así trabaja Mongo. Espero que no haya dudas hasta aquí, entonces vamos a ver un poco la cuestión del código de la siguiente clase y lo verán un poco mejor. Ahora, creo que en todos los cursos he hecho mucha énfasis en los middlewares. Cosas que nos permiten interactuar unas cosas con otras. Dos arquitecturas completamente diferentes. Bueno, entre front y back estamos utilizando Express. Ahora, entre back y lógica de datos vamos a ocupar algo que se llama Mongoose. Mongoose es un ODM, es decir, un modelador de objetos, el cual va a manejar todas esas comunicaciones, esas relaciones entre los datos, entre el back y la base de datos. Back, base de datos, back, base de datos. Va a ocupar los esquemas, va a traducirle el código, la función del middleware. Hacer que interactúe dos arquitecturas diferentes. ¿Y qué más diferencia que un back en Node en JavaScript y un MongoDB en binario, en binario? Entonces, para eso vamos a ocupar Mongoose, ¿ok? Si se fijan, en nuestro diagrama de siempre, nuestro diagrama de toda la vida, ya tenemos en nuestro middleware de aquí a acá
lo que es Mongoose, ¿ok? Eso es lo que vamos a ocupar para poder comunicarnos entre la base de datos. Esta es una pequeña imagen, como siempre me encanta enseñarles. Hay más, pero pues me dio flojera poner todas. Estos son algunos de los usuarios de MongoDB. Si se fijan, como les dije en la presentación de Node, los dueños del mundo. Google, Facebook, SAP, UPS, o sea, PayPal. Todos, o sea, Cisco, o sea... creo que con esta imagen queda más que claro porque es necesario aprender este tipo de tecnologías. En especial Node, Mongo, Angular, React, todo eso porque vean la imagen y verán que lo que nos enseñan en la escuela pues ya no está siendo ocupado. Sí lo ocupan, sí, pero empresas muy pequeñas ya, empresas que a lo mejor ya no les conviene entrar, empresas que no van a crecer tanto. Empresas ya grandes que están a la vanguardia van a ocupar esto y de alguna u otra forma lo van a tener que aprender. Y tengo más, de hecho lo ocupa el gobierno de Estados Unidos, Adobe, EA de EA Sports, eBay. ¿Ya? Esos son algunos, pero aquí arriba tengo todavía una lista más grande. Entonces, pues siempre les pongo estas imágenes a mis alumnos para que vean la importancia de tener que aprender estas cosas, ¿no? Porque como siempre les digo y siempre lo diré, si ellos no ocupan SQL, entonces ¿quién va a ocupar SQL? Pero bueno, esta es una imagen nada más para que lo vean. Ahora, vamos a empezar a hablar de una tarea que les quiero dejar. Repito, no es de entrega, pero es que va a cambiar mucho la dinámica y por eso ya quiero que la hagan. Primero van a instalar MongoDB. ¿Cómo? Se meten a www.mongodb y se van a la parte de software y la que dice Community Server. Esa es la que vamos a ocupar. No bajen ni la de Development, ni la de usuarios, ni la de... Hay muchas. Van a bajar Community Server, ¿ok? Como se instala, pues ahí escogen la versión, ponen la actual, la plataforma y el package. El package, por ejemplo, en Windows es MSI, que es el instalador, el asistente de instalación de Windows. Siguiente. Ahí les va a poner una opción, install Mongo as a service, instalarlo como servicio. Si le dan que sí, Mongo se va a ejecutar cuando prendan su compu. Si le dan que no, pues Mongo se va a ejecutar hasta que ustedes lo corran. Entonces ahí decidan ustedes qué quieren. Yo les recomiendo que no, porque pues para que no lo van a ocupar siempre. Y bueno, instalan. Luego van a configurar sus variables de entorno. Eso pues ya tendrían que saberlo, ¿no? Sé que sueno como maestro de SCOM, pero ya tendrían que saber cómo configurar una variable de entorno. Si no lo saben, bueno, se meten a Windows o a Mac o donde estén, le dan en buscar, supongo, y le dan en variables de entorno, les va a salir un menú de variables de entorno y tienen que buscar la ruta de instalación. En este caso, por ejemplo, yo les pegué la mía para que vean. Esta es mi ruta de instalación de Mongo. Tiene que ser la carpeta bin. En la carpeta bin están todos los binarios que ocupa Mongo. Entonces, esta ruta es la que tienen que pegar en una nueva variable de entorno, en un path. ¿Para qué? Para que desde la consola, con solo poner Mongo, ya lo ocupen. No tengan que estarse situando en una carpeta. Entonces, importante, si no saben cómo configurar variables de entorno, busquen un video en YouTube. Configurar variables de entorno Windows 10, Windows 7 y ya, lo hacen. Ya lo hemos hecho. Si todos tienen Java, ya hicieron eso. Entonces no creo que sea nada del otro mundo para ustedes. Bueno, ahora sí, la dinámica de las clases. ¿Qué van a hacer? Yo subí un último código, que fue el de la clase de live del miércoles. Ese código lo van a agarrar. O si ya tienen ustedes su base de proyecto, ya ahí trabajen. Ya no les voy a subir código completo, ya no se los voy a subir. Lo que vamos a hacer es ya en clase vamos a codear todos juntos. Van a abrir su base de proyecto y conmigo van a ir agregándole a su proyecto las cosas que veamos. Ya no les voy a subir proyecto y proyecto porque pues nada más los estoy llenando de proyectos. Entonces, su tarea es, van a agarrar un proyecto ya base, fijo. Si es el que me subieron de tarea 1, está perfecto. Si no tienen, hagan uno. Ya van a tener uno fijo. Sobre ese ya vamos a trabajar todo lo que resta del curso. Ya todo el curso. Vamos a trabajar sobre ese nada más. Y las líneas de código que se le van a agregar, las van a ver en el live. Las van a teclear conmigo. Van a decir, a ver, vamos a teclear esta. Esta es para esto y así. Esto está así. Y lo vamos a hacer juntos. Todo lo que le vayamos a anexar a nuestro servidor de Node, lo vamos a hacer en tiempo real. Lo van a probar todos en tiempo real. Y así vamos a trabajar. Ahora, sobre ese proyecto base donde ya tienen Express, ya tienen Pug,
ya tienen body parser, ya tienen .env de las variables de entorno, van a instalar ese mongoose típico npm install mongoose --save. Repito, gestor de paquetes de Node, npm, instalar, mongoose, bandera de agregar al JSON. Entonces, ¿qué van a hacer? Instalar Mongo, configurar variables de entorno de Mongo, agarrar un proyecto base ya definitivo para Node, agregarle lo que le tengan que agregar, una vista en Pug, la Express, todo eso, instalar Mongoose en ese proyecto base. Y pues esperar la clase del miércoles, donde vamos a empezar ya a agregar la cuestión del routing, que es lo que vimos al principio, y una consulta. Nada más vamos a ver una consulta que va a ser el alta de algo. Después vamos a ver la consulta, luego la eliminación, luego la modificación. Y ya, creo que con eso. El de Mongo vamos a ver esas 4. Nos vamos a brincar otra vez a frontend. Y después cuando regresemos, vamos a regresar cuando estemos viendo seguridad. Cuando estemos viendo seguridad del servidor de Node, vamos a regresar a Mongo para implementar seguridad sobre Mongo. Entonces, ese es el plan. Bueno, conmigo el miércoles van a codificar unas partes de routing para las rutas. Vamos a codificar un alto usuario. Después en la siguiente clase vamos a ver elimina y modifica. No. Sí, elimina y modifica. No, elimina y consulta, perdón. La última clase de Mongo va a ser modifica. Y de ahí nos vamos a ver a cookies. Nos vamos a brincar a cookies. A cookies y sesiones. Y SAS. Entonces, ese va a ser el plan de las siguientes clases. Entonces, repasemos todo desde el principio ya para irnos. Node, nuestros módulos que ya vimos. Routing, codificar las diferentes directivas para distintas funcionalidades del servidor. También validaciones como las cookies o como rutas inexistentes. Bases de datos no SQL, not only SQL, las cuales no son relacionales, no tienen que estar relacionados unos con otros. Las formas de guardar los datos bajo llave, valor, documento, grafos, columna y familia. Conceptos, nuestra base de datos Mongo es orientada a documentos, es decir que nuestra base va a ser el documento, que es un documento, una encapsulación y codificación de datos, siguiendo algún formato, formato estándar. Un esquema es la estructura de la base de datos, en SQL su estructura son las tablas. Es como decir el esqueleto. ¿Cuál es nuestra estructura ósea? Pues los huesos, ¿no? El esqueleto es nuestra estructura ósea. Entonces la estructura de la base de datos es las tablas. La estructura de Mongo son los JSONs. Un modelo es la implementación de ese esquema, un modelo de base de datos. JSON es un archivo JSON, pero en binario. Entonces, bajo ese binario trabaja Mongo. Mongoose va a ser el ODM, nuestro middleware que va a conectar arquitectura back con arquitectura de datos. La pueden ver en el diagrama de ahí. Y nos va a permitir la interacción. Empresas que utilizan Mongo. Y su tarea, descargar Mongo, configurar variables de entorno, agarrar un proyecto base en Node ya para trabajar sobre ese, instalar Mongoose en ese proyecto base para que el clase del miércoles no se atrasen y podamos ir todos juntos a la par. Y pues sería todo. Entonces, pues es todo por la clase de hoy. Espero que me hayan entendido, siempre espero eso. Si tienen alguna duda, por favor no duden en preguntarme en los comentarios, por WhatsApp, por donde quieran. Los que ya me han escrito por WhatsApp saben que sí respondo. Y pues nos vemos en la clase del miércoles con su tarea, por favor. La tarea es más que nada para que vayan al corriente. No es tanto porque los vaya a evaluar, sino porque no quiero que se me atrasen. Entonces la tarea es eso, para que en la clase del miércoles podamos estar todos juntos codificando. Y bueno, ¿qué más? Pues, espero hayan tomado apuntes, si no, pues regresen el video y tómenlos. Y pues bueno, entonces nos estamos viendo la clase del miércoles para la clase en vivo. Así que nos vemos, amiguitos.